Perfecto, entonces ya nuevamente le devuelvo. Yo creo que ya puede presentar. Listo. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Sí. Bueno, de nuevo muchas gracias por el espacio. Lo primero es refrescarlos, los que no están acá en Montería, con esta foto de nuestro río y toda esta biodiversidad que nos trae esta imagen. Esto inició, esta motivación nuestra con respecto a las pacientes obstétricas embarazadas, inicia porque alrededor del año 2010, cuando me regreso luego de trabajar unos años en Bogotá, a trabajar específicamente en las unidades de cuidados intensivos, nos enfrentábamos a una realidad desconocida para mí en ese momento, que era ver tantas mujeres embarazadas con unos resultados adversos en cuanto a enfermedad y en cuanto a sobrevida de estas pacientes. A un departamento que se situaba por estadísticas nacionales para ese momento en el penúltimo lugar en mortalidad y morbilidad materna extrema. Es decir, solamente el departamento del Chocó tenía mayor mortalidad que el departamento de Córdoba. Y comenzábamos a tratar de evidenciar junto con las sociedades científicas por qué estaba sucediendo eso. Y las sociedades científicas, la sociedad de los obstetras, de los anestesiólogos, de las unidades de cuidados intensivos, comenzaron a volcar un poco la mirada al departamento de Córdoba y a preguntarse por qué estaban con unas cifras que un poco más adelante se las voy a mostrar, de tanto riesgo para una materna o una mujer en su etapa de embarazo. Y vamos a definir eso desde el momento de la concepción hasta 42 días después del parto de esta persona. Pero adicionalmente a eso, no solamente ese periodo de tiempo, sino la importancia que tiene ese primer año en el posparto en cuanto al crecimiento, desarrollo y a las complicaciones perinatales de los bebés. Entonces comenzamos a evidenciar que se morían las personas que estaban en peores condiciones de vida, que no tenían un acceso adecuado a los servicios de salud porque vivían lejos, porque no hacían unos adecuados controles prenatales, pero que realmente no eran personas que tuvieran un adecuado conocimiento de qué estaba sucediendo y qué se debía hacer durante su etapa de gestación. Habían perdido su autonomía, dependían de su papá aún para poderse trasladar a un centro de salud, dependía del esposo que trabajaba quizás en el jornal diario en el campo, con unas condiciones económicas realmente muy precarias. Pero asimismo, como veíamos esas pacientes de esas condiciones de vida, también veíamos unas pacientes que estaban en unas condiciones adecuadas y que se morían las pacientes. Eso nos llamó mucho la atención y lo abro porque obviamente aquí hay muchas personas involucradas en esta situación, en todo este interrogante y en tratar de buscarle una salida a esta situación. Veíamos que había unos grandes componentes de violencia intrafamiliar que hacían que las personas realmente estuvieran permanentemente sometidas a su pareja o a sus padres, y que incluso en algunas poblaciones donde no era aceptada que una jovencita o una niña estuviera embarazada, pues pudiera consultar o pudiera saberse hacia su entorno que estaba sucediendo esa situación.
Obviamente, esto eran entornos muy frágiles. Una gran parte de estas pacientes venían de un contexto de crisis humanitarias presentes en el departamento y que estoy seguro que ustedes tienen el conocimiento de todo lo que sucede. Donde estas muertes maternas, queríamos hacer que se pudiera mejorar esas estadísticas y más que todo reducir el impacto que esto tiene en la orfandad, en el desarrollo de los niños y en las oportunidades de desarrollo de una sociedad. Usted no puede tener una sociedad sana, no puede tener unos servicios de salud adecuados cuando se están muriendo las mujeres embarazadas y los niños, y eso es un marcador de cómo está nuestra situación de salud en el departamento de Córdoba. Obviamente esto es un reflejo de una gran desigualdad social, de una carencia en adecuadas condiciones de vida y pues obviamente va a impactar en las condiciones del país, en los resultados. Quiero mostrarle esta estadística, esta gráfica, donde desde que comenzó este siglo, hace unos 21 años atrás, ya veíamos que la mortalidad materna era elevada. Esto es nivel país, lo que les estoy mostrando en este momento, en el año 2000. Teníamos una razón de mortalidad de 104 mujeres que morían estando embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos. Y si ustedes ven cómo se traslada, y ya les voy a decir el resto de los años un poco más adelante, con las políticas que se instauraron en departamentos que tienen una mejor capacidad de ingreso o que tienen unas condiciones de salud diferentes a las que tiene el departamento de Córdoba, pudieron reducir de una manera notable esa morbimortalidad materna extrema y pues eso redujo de una forma importante la mortalidad. Les quiero hacer algo, ponerlo en contexto. Estados Unidos con 320 millones de habitantes estaba reportando 850 muertes maternas para ese momento. Nosotros con 50 millones de habitantes estábamos reportando más de esas muertes maternas. Luego creo que estábamos fallando en la atención de nuestras pacientes y en las directrices de salud pública en este grupo poblacional. Y veíamos en la gráfica de aquí abajo que era pues población que obviamente está en una desigualdad relativa, que tenía unos picos importantes en mortalidad a lo largo de los años y que la población rural en un departamento eminentemente de vocación rural estaba impactando en los desenlaces de nuestras pacientes. Y eso había pues que tenerlo en cuenta para poder tomar unas decisiones importantes en cuanto al manejo de la paciente y cuáles eran las razones reales por lo que se está presentando esto. Quiero ser claro que para estos momentos, año 2010 al 2015 aproximadamente, que estuvimos buscando un poco más de información de esto, no había unas estadísticas consolidadas en el departamento de Córdoba, con unos altibajos en el servicio de salud pública, donde había un subregistro de estas situaciones y donde también comenzábamos a evidenciar cuáles eran esas subregiones del departamento que realmente estaban un poco más comprometidas en cuanto a la incidencia de mortalidad materna extrema. Entonces nos fuimos un poco más adelante y yo les quiero mostrar, por ejemplo, un ejercicio que hizo en la ciudad capital, Bogotá, ¿cierto? Donde pues trataron de identificar por cada una de sus localidades, pero ellos en el año 2007 tenían esta mortalidad de 48.6 mujeres embarazadas por 100.000 nacidos vivos y aplicando políticas serias, juiciosas en los hospitales universitarios, entrenando su personal de salud, trayendo de alguna manera, subsidiando el acceso a los servicios de salud, acercándose a la mujer gestante, dando una gran cantidad de mitos y de situaciones, interviniendo la violencia intrafamiliar y el sometimiento. Vemos que las cifras de ellos mejoraron notablemente hasta el año 2020. Perdón. Yo tengo, disculpa, Francisco, yo tengo una pregunta. ¿Saben qué pasó entre el año 2012 y el 2013? Que hay una caída ahí de 40 a 25%, bien significante. Acá, en esta gráfica que le estoy mostrando. Correcto, pero en cuestiones de manejo o de educación parece que del 2012 al 2013 se avanzó mucho,
porque de 40 muertes bajó a 25, casi la mitad. No sabemos qué pasó ahí o sabemos. Bueno, exactamente no tengo claro ese punto. En Bogotá no lo tengo claro qué pasó. Yo pensaría pues que, bueno, hubo un ajuste, las políticas se venían ajustando de manera progresiva para que esas políticas puedan penetrar la población de salud, pues tardaría un tiempo y eso es lo que yo creo que fue el impacto mayor. Esto pues toma mucho tiempo en usted entrenar a todo el personal de salud y en concientizarlo de la importancia de la atención de morbilidad materna extrema. Adicionalmente a eso, la disponibilidad de los recursos que requieren estas pacientes, que ya las vamos a ver un poco más adelante, creo que eso puede impactar en los resultados. Pero honestamente, con certeza no le podría decir qué pasó en esos años, puedo inferir eso en este momento. Sí le podría decir qué pasó aquí al final de esto, porque usted ve que en el país ha venido haciendo esta tendencia y nuestro departamento no es ajeno a esto. El COVID. En el año 2020 y específicamente en el primer trimestre del año 2021 hemos tenido un impacto del COVID en la morbilidad de las pacientes maternas. ¿Cierto? Que es la tendencia, se está reportando. Ustedes ven que todos los diarios del país han publicado la tendencia alcista en la morbilidad y en la mortalidad materna a lo largo de este año. Quiero mostrarles algo más del año 2021 y ponerlo en contexto. Mortalidad temprana, tardía y coincidente. Y son conceptos un poco que se relacionan. Temprana, obviamente, durante el embarazo, desde el proceso de concepción y hasta el proceso del parto, y 42 días después u 8 semanas después de que haya un parto, sea un parto espontáneo, sea un parto por cesárea. Y tardíamente nos referimos al primer año después de que haya el nacimiento y coincidente cualquier situación relacionada. Por ejemplo, una paciente que esté embarazada y tenga un accidente de tránsito y pueda fallecer, lo localizamos como una paciente que tiene coincidencia de mortalidad materna, más independiente del periodo, si es temprano y tardío, pero realmente lo que la hace que la lleve al fallecimiento o al uso de los recursos de salud, a la necesidad de la atención, es la condición del trauma, por ejemplo, en este caso. Entonces vemos que también está la tendencia de estos años, de estos 3 últimos años, de cómo está hasta el primer trimestre de este año, del año 2021, y vemos que ha habido una tendencia un poco más alta y lo relacionamos directamente con la presencia de COVID en pacientes embarazadas. Y bueno, les quiero decir que en el departamento hubo algo de eso también, pudimos vivir, sobre todo este año, ese impacto que que nos marcó fuertemente en nuestra atención diaria. Vemos que estos son los diagnósticos. No quiero ser de pronto entrarme en términos tan técnicos de nuestro campo médico, pero es básicamente las mujeres que tienen infección y las pacientes que sangran después del parto son las causas más frecuentes. Si comparamos con Estados Unidos, ellos buscan enfermedades de hipertensión arterial, que en nuestro medio es la razón por lo que mayor consulta a los servicios de cuidado intensivo y a los servicios que generan un alto costo al sistema de salud, y son los trastornos hipertensivos del embarazo. Y aclaro un poquito más, esos pacientes que hacen preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELLP, o que vienen hipertensas y tienen complicaciones por esas causas. Y vean cómo se está comportando la razón de casos de mortalidad en el primer trimestre de este año. Y aquí les enmarqué en rojo el departamento de Córdoba, donde tenemos 68 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Y me voy a regresar a la población susceptible, a la población indígena, a la población de las costas y a la población y a la subregión del Bajo Sinú, donde vemos que hay un aumento marcado o donde tenemos una mayor incidencia de estos casos. Muy probablemente, o se los voy a mostrar al final, cuando en el trabajo de investigación, donde entendimos que el acceso a los bancos de sangre, el acceso en tiempo en una paciente que está gestando y que tiene alguna complicación como dolor, como sangrado,
¿sí? Además, son pacientes de unas edades extremas que las ponen en condiciones susceptibles. Por tanto, aquí estamos situados más o menos en esto, ¿cierto? Estamos mucho más abajo. Esto es variable, esto año a año se van haciendo variaciones e impacta mucho también el rubro económico que tengan los diferentes gobiernos departamentales para tratar este tipo de patologías. Yo les quiero decir que cuando hay una muerte materna, socialmente para nosotros como personal de salud es muy costoso, muy doloroso. Se activan las redes sociales en pos de la atención de esos pacientes y cuando hay decesos de estas pacientes, pues obviamente son muy connotadas en el medio. Por fortuna, se ha podido bajar la mortalidad materna, pero siguen requiriendo servicios básicos y servicios que son de costos elevados y obviamente impactan en los desenlaces de los pacientes. Y quiero decirles cuánto está Estados Unidos con toda su población diversa, todos los estereotipos que pueda tener. Y el CDC reporta que por cada 100,000 nacidos vivos tienen 17.4 muertes maternas. Nosotros, el departamento está en 68 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos. Y vean que cuando ellos evalúan, porque quisiéramos nosotros compararnos un poco con sus poblaciones susceptibles, con la población de raza negra o población de los hispanos que de pronto tengan menos oportunidades que los americanos para acceder a unas mejores condiciones de vida, pues realmente, pues sí, las condiciones de raciales son importantes por la carga de enfermedad que puede tener este grupo específicamente, más no por otras razones socioeconómicas primordiales, pero vea cómo se comporta en la población hispana. Esta es la razón por lo que adicionalmente quería mencionarles que hay una condición específica en las poblaciones que van aumentando la mortalidad notablemente, específicamente en la raza negra, que es la presencia de la edad, el corte en edad. En Córdoba, en nuestro trabajo que ya les voy a mostrar, tenemos más o menos un promedio de edad de las maternas promedio que llegan a la unidad de cuidado intensivo alrededor de 25 años. Un hospital privado importante en Bogotá tiene un promedio de edad de ingreso de parto, de primer parto en las maternas de 38 años. El Reino Unido está en un promedio de 42 años de primer parto en las mujeres. Y eso obviamente tiene un impacto en los desenlaces, ¿cierto? Nosotros no tenemos esa característica que las mujeres acá en nuestro medio se embaracen a estas edades. Quizás ya a estas edades están en otro plano porque muy temprano comienzan a tener sus hijos y pues cambia un poco pues el espectro de los países que están desarrollados. Este es el comportamiento de esas pacientes, de esas diferentes razas que tienen una mortalidad pues muy superior, muy aumentada en pacientes, muy superior, perdón, en pacientes obviamente que son mayores de 40 años, ¿ven? Y en la raza negra, mayores de 40 años, ven el comportamiento de las cifras comparado con unas cifras un poco mucho menores en los otros grupos etarios. Esto nos llevó, y esto es la presentación de nuestro trabajo que hicimos acá, pues, con la ayuda de estudiantes de medicina, con la ayuda de todos los colegas y de muchas personas que amablemente y de forma incondicional participaron en muchos aspectos de esto. El trabajo lo sometimos a una revista internacional indexada. Desafortunadamente el primer sometimiento pues no lo rechazó. Pues, hay que hacer algunas correcciones que se han venido haciendo, pero se los quiero mostrar de una realidad de cuáles son los recursos que nosotros tenemos, cómo podemos predecir que nuestras pacientes en el departamento de Córdoba, qué recursos necesitan, cuánto tiempo duran en el hospital, cuáles son las razones de mortalidad, obviamente con datos que no van a ser estadísticamente significativos todos por el tamaño de muestra que logramos del reclutamiento de nuestras pacientes, pero obviamente esto permite pues sí tomar decisiones que nos pueden ayudar
a cambiar el contexto que estamos viviendo. Y me disculpan todo esto y me disculpan porque lo escribimos en inglés porque fue la manera como lo presentamos a una revista indexada y lo quise traer de esa forma. Y pues obviamente estos son pacientes obstétricas embarazadas todas en cualquier periodo de su etapa de embarazo o en el periodo posparto, que sabíamos que llevarlas a las unidades de cuidados intensivos, donde nosotros tuviéramos unos recursos óptimos, un personal entrenado, ¿cierto? También tenía unos costos para los familiares, unos costos para el feto, unos costos para los servicios de salud públicos. Son pacientes que tienen alguna condición médica, si no, no iban a la unidad de cuidados intensivos, que eran remitidas por el obstetra, que eran remitidas por el médico primario en los servicios de urgencias o en los sitios de referencia de la ruralidad y de los diferentes municipios del departamento. Recuerde que para todas estas fechas el departamento no tenía unidades de cuidados intensivos en otra ciudad diferente a Lorica. Solamente tenían Montería, 10 unidades de cuidados intensivos en 10 instituciones, y Lorica existía una sola unidad de cuidados intensivos. Ya hoy, a raíz del COVID, tenemos unidades de cuidados intensivos en Lorica, hicieron como creo que 2 unidades más, en Sagún, en Cereté. Bueno, ya hay una disponibilidad un poco mejor de todo este tipo de servicios. Y vemos que las mujeres maternas que están graves requieren de mucho trabajo y de una gran cantidad de recursos, y que teníamos que tomar decisiones y de personal en entrenamiento, porque eran decisiones que tenían que tomarse de manera inmediata y que se tenían que ejercer para tratar de salvaguardar la vida, primero del binomio madre-feto, pero también incluíamos ahí la materna como prioridad y obviamente el producto, pero como prioridad el binomio siempre, pero teniendo en cuenta el valor del producto y obviamente de la madre. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos que íbamos a hacer a todas las pacientes que nos ingresaran en una institución de tercer nivel con recursos. En ese momento tratamos de estandarizar los manejos y tener los recursos que necesitaban los pacientes para tratarles la hipertensión, para monitorizarlas, que tuviéramos los respiradores, que tuviéramos un banco de sangre que nos permitiera actuar de una manera adecuada para que estos resultados pues tuvieran alguna validez externa para que pudiéramos aplicarlos a futuro. Entonces, en ese momento comenzamos a hacer un seguimiento de nuestras pacientes. Hicimos mucho más de 500 pacientes, pero obviamente por condiciones de depurar nuestra lista de información, de depurar todas las características, porque había muchas pacientes que venían, unas no hablan español, por ejemplo, los indígenas no hablaban español, nos quedaba difícil la traducción muchas veces de esas personas. Adicionalmente, muchas pacientes no conocían información con respecto a la salud reproductiva y a la salud sexual a lo largo de su vida. Entonces, por esa razón tuvimos muchas limitaciones que nos obligó para poder hacer toda la regresión en el trabajo, de solamente incluir los pacientes que tenían datos completos. Y adicionalmente, si quiero ser claro, a todas las pacientes que tuvieron desenlaces adversos mayores, por decir muerte, siempre las incluíamos, tratábamos de ajustarlas, porque esos eran los desenlaces duros que nos iban a marcar un poquito de diferencia en los resultados. Entonces, hicimos un reclutamiento, hicimos unas características demográficas, de historia obstétrica, de morbilidades, de la razón clara del por qué las pacientes venían al hospital y cuál era la razón por la que veníamos a las unidades de cuidados intensivos y qué hacíamos nosotros, si el parto era por vía vaginal espontáneo, si el parto era una cesárea o si la paciente simplemente llegó en la semana 32 y no queríamos aún desembarazarla, sino esperarnos, había condiciones para eso, pues salían sin embarazada a una hospitalización y pues después regresaban si era necesario. Y le hicimos seguimiento a mortalidad, y les quiero decir, nuestra tasa de mortalidad, por fortuna, en este trabajo fue muy baja. Y siempre la teníamos en cuenta, y la traigo acá, no porque yo quiera mostrar un desenlace de mortalidad, porque no iba a ser estadísticamente significativo por el número de pacientes que desarrollaron ese desenlace, por fortuna,
pero sí es un desenlace duro que hay que hacerle mención, porque eso es lo que realmente impacta a la sociedad y a lo que nosotros pues estamos enfocados en reducirlo. Obviamente van a ver que los datos no tienen un nivel estadísticamente significativo que nos permita pues yo aseverar esta situación con datos estadísticos. Nos buscamos otras variables como estancias en el hospital, como necesidad de ventilación mecánica, como monitoreo invasivo, es decir, que tuviéramos que intubar, que tuviéramos que poner catéteres para hacer vigilancia de estos pacientes, que necesitaran drogas para subir o para bajar la presión arterial, o que necesitaran un banco de sangre dispuesto a trabajarle a estos pacientes y de manera inmediata cuando nuestro porcentaje de donación es bajo, cuando solamente en el departamento de Córdoba tenemos la disponibilidad de 2 bancos de sangre, uno en el hospital mayor, o sea, en el hospital San Jerónimo, y otro que es privado. Eso es el acceso que tenemos nosotros a los componentes sanguíneos en el departamento de Córdoba. En este momento sigue siendo así. Y donde para poder llevar a cabo este trabajo, pudimos garantizarle que los pacientes tuvieran esa disponibilidad de recursos sanguíneos. Entonces se hicieron convenios a nivel institucional con bancos de sangre de Barranquilla, en Sincelejo, donde había una mayor disponibilidad de hemoderivados para asegurarle que no se nos fuera a sesgar alguna razón en la administración de productos sanguíneos y que realmente eso no fuera a ser la ausencia no fuera un factor de desenlaces adversos. Este fue nuestro análisis estadístico. Hicimos una regresión logística con ayuda de los estadísticos y tasamos que nuestro valor significativo que fuera por debajo de 0.05. Bien, quiero mostrarles estos datos, una tabla supremamente confusa y me voy a dirigir a los datos específicos, lo que está en rojo, y donde quiero hacer énfasis en esto. Nuestra población, si bien vemos que tiene una edad materna, muchas de estas pacientes eran personas muy jóvenes. Al principio de la reunión les comentaba que atendemos pacientes de 11, 12 años embarazadas, específicamente de comunidades indígenas, pero también personas de aquí de la ciudad o del área rural, de campesinos, ¿bien? Que no tenían pues realmente un grado de educación importante, eran personas que ni siquiera habían terminado la primaria. También les mencionaba que nosotros nos encargamos de manejar pacientes adultos en las unidades de cuidados intensivos y que el departamento no tiene disponibilidad de manejar pacientes pediátricas embarazadas y pediátricos, estoy hablando punto de corte 18 años, en unidades de cuidados intensivos en las UCI pediátricas. Pero como el embarazo y sus complicaciones y sus enfermedades asociadas son enfermedades de adultos, no de niños, nos tocó aprender y acoger estos pacientes en nuestras unidades de cuidados intensivos de adultos, por ser una patología de adultos y no una patología de niños. Teníamos, digamos, pues, con mucha discreción con respecto a los colegas pediatras, teníamos mucha mayor experiencia nosotros en manejar a esas pacientes para ese momento que los pediatras, porque ellos no manejan mujeres embarazadas, mientras a nosotros sí nos tocaba a las mujeres de mayores de 18 años embarazadas. Pero bueno, datos estadísticos que nos comprometiera como tal la edad como factor importante, perdón, discúlpenme. Que la edad fuera un factor importante de mortalidad o de complicaciones o de aumento de recursos. Hubo algunos factores, pero sin datos estadísticamente significativos, pero sí es importante mencionar. Pero cuando nos referimos al cuidado antenatal, y aquí quiero hacer énfasis en esto, pues tenemos unos datos que fueron realmente estadísticamente significativos y les quiero decir que de 1 a 2 pacientes, de cada 5 pacientes que nosotros incluimos en nuestra serie, fueron pacientes que no tuvieron ni un solo encuentro ni con la enfermera, ni con el médico, ni con el especialista durante el curso de su embarazo. Situación que nos preocupó mucho porque veíamos que esas pacientes
venían tempranamente a tener el parto, eran pacientes en extremos de edad y adicionalmente eran pacientes que tenían unos desenlaces adversos importantes, sangrado, complicaciones, incluso las pacientes de mortalidad, hay algunas que están ahí que fueron pacientes muy, muy jóvenes, que no tuvieron un cuidado previo. Las razones múltiples, sociales, económicas, etcétera, creo para mencionarlo. Y claramente está que cuando tenemos esa multiparidad, que las pacientes y hablo más de 2 embarazos, eran pacientes que no tenían tantas complicaciones cuando veíamos pacientes que tenían 6, 7, 8 embarazos, incluso así, increíble creerlo, pero pacientes con 14 embarazos pudimos encontrar en nuestra serie e involucrarlos acá en nuestro trabajo y veíamos que eso era un factor que aumentaba el riesgo o la razón de probabilidad de tener desenlaces adversos y de requerir algún tipo de intervención adicional como productos sanguíneos, como que tengan que hacerse cesárea, etc. También documentamos en nuestro trabajo que teníamos una alta tasa de cesáreas comparado con otros departamentos del país, y me refiero con Antioquia, con Bogotá, con el eje cafetero, con el Valle del Cauca en algunas áreas específicas de Cali, específicamente. Y que nuestras razones para admitir las pacientes en las unidades de cuidado intensivo, pues obviamente eran los trastornos de hipertensión, preeclampsia y eclampsia, HELP, y el choque hipovolémico o la pérdida sanguínea masiva, que eran pacientes que venían de la zona costanera del norte del departamento y que realmente el acceso a los bancos de sangre era tardío y que básicamente las pacientes cuando nos llegaban a Montería venían exangües y por esa razón pues los resultados pues no eran buenos. Estos fueron los resultados que encontramos, ya no voy a tardar de mucho en lo que les voy a terminar diciendo. Promedio de edad 25 años, que ingresábamos a la unidad de cuidados intensivos. Y vean algo, un embarazo normal dura 40 semanas. Eso era lo que nosotros buscábamos, que se acercaran a las 40 semanas. Y el promedio de las pacientes que ingresaban a cuidado intensivo eran de 34 semanas. Todavía no había una maduración fetal importante y yo no voy a hablar de qué pasaban con los productos y qué sigue adelante de eso, porque pues eso es harina de otro costal, pero sí les quiero decir que tener un bebé a las 32, a las 34, a las 36 semanas incluso, eran bebés todavía muy maduros que iban a tener seguramente problemas y donde vamos ahí a manera de que no es nuestro resorte, pero a manera es niños que tienen serias alteraciones en el neurodesarrollo, condiciones genéticas importantes que realmente pues impactan en el desarrollo de estos seres humanos. Les quería decir que el número total promedio de embarazos que nosotros atendimos eran de 2.5 embarazos en promedio en las mujeres y que el cuidado antenatal, la consulta prenatal no se estaba dando en el 25. Entre 1 y 2 pacientes, por cada 5 pacientes veíamos estas razones, pero yo le puse ni un solo cuidado prenatal, pero normalmente que usted tenga uno entre 5 y 7 valoraciones prenatales en diferentes estamentos, y no me refiero a ecografía ni nada de eso, me refiero a la valoración médica, a la toma de la presión arterial, a las medidas de tamizaje que permiten que usted pueda documentar esas alteraciones de manera temprana y poder hacer las modificaciones respectivas. Lo que más veíamos de enfermedad son trastornos hipertensivos del embarazo. Se aumentaba la presión arterial en las mujeres embarazadas. A eso le llamamos en algunos casos preeclampsia. Cuando convulsionan y tienen la presión alta se llaman eclampsia. Los pacientes hacían choque hipovolémico, perdían mucha sangre. Y las estancias promedios que teníamos nosotros era de 4.25 días en la unidad de cuidados intensivos. No hubo como tal la mortalidad, las morbilidades, que una paciente nos llegaba enferma con hipotiroidismo, con hipertensión, con diabetes, con lupus, etcétera. Eso sí resultó ser estadísticamente significativo para nosotros. Y aquí está el valor de la PS y todo, cuando teníamos complicaciones de morbilidad en cuanto a los desenlaces, en cuanto a la necesidad del uso de recursos en la unidad de cuidado intensivo y el tiempo en que ellas estaban ahí. Nuevamente, pues las razones de admisión ya se las acabo de mencionar, ¿cierto? Y
En esta tabla de regresión logística, donde miramos pues la mortalidad, realmente no tuvimos un valor estadísticamente significativo, afortunadamente, pero sí quería traerla porque, y siempre hay que hacer mención de esto porque esto es un desenlace duro que va a impactar. Ya para terminar, pues, quiero hacer un comparativo. ¿Qué pasa en el África subsahariana? Los trabajos que están publicados y que pudimos compararlos nosotros. En Malawi, el 23% de las admisiones a todas las unidades de cuidado intensivo eran mujeres embarazadas que tenían alguna complicación. En Colombia, estamos entre el 5 y el 8% de mujeres embarazadas que van a las unidades de cuidado intensivo. Pero en ese país africano, de ese 23% que ingresaban a cuidado intensivo, la mitad se mueren. Y la gran mayoría de esas pacientes que se mueren o que ingresan a cuidado intensivo requieren que se intuben, o sea, vienen muy enfermas. Holanda, el otro extremo que quiero mostrarles, el 0.7% de las unidades de cuidado intensivo tuvieron admisiones por pacientes embarazadas. Mortalidad materna del 4.9%, baja, 10 veces menos de lo que está ocurriendo en el país africano. Nosotros en Colombia tenemos una mortalidad materna muy ajustada a estos valores de que sí, comparando todos los departamentos de esto, ¿cierto? Y obviamente esto implica la viabilidad de recursos, la disponibilidad de hemoderivados, la disponibilidad de personal entrenado y las políticas de salud pública que hacen los diferentes departamentos o los diferentes gobiernos. Sabemos que según el DANE en Montería, y esto no incluye pacientes que solo están en Montería, incluye pacientes del departamento de Córdoba, de la zona de influencia del Urabá antioqueño del norte de Antioquia, que vienen a Montería, no van a Medellín, sino van a Montería. De la parte de Sucre, toda la zona de La Mojana, incluso departamento de Bolívar, Magangué, hacia pues hacia a los límites con el departamento de Sucre. Todo eso, muchos pacientes de eso nos llegan acá o nos llegaron en ese momento. Son personas que sus condiciones económicas y sociales pues son muy limitadas. Bien, y en Colombia, aquí tenemos este dato, la mortalidad materna ahorita para este semestre fue de 1.7%, ¿cierto? La mortalidad de los recién nacidos fue del 4.7%. Nuestro estudio tuvo 4 mujeres que murieron, desafortunadamente, de toda esta global que les quiero decir. Si podemos compararlo, pues tenemos una mortalidad muy similar a lo que está reportando Colombia en este estudio, en un centro de tercer nivel, con los recursos, los mejores recursos que pudimos obtener para brindarle a estas pacientes. Eso no quiere decir que sea la realidad de lo que está pasando en los otros centros de salud del departamento. Bien, vean que muchas de estas admisiones, 12%, son pacientes que están por debajo de los 18 años de edad, es decir, son pacientes pediátricos. Nosotros tenemos la Sociedad Colombiana de Pediatría y la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, tiene punto de corte para atender pacientes por debajo de 18 años, lo manejan los pediatras. Por encima de 18 años nos toca a los intensivistas de adultos. Bien, muchas de estas personas viven en condiciones pues sociales muy limitadas. Las historias clínicas que vienen, sí, las pacientes no son claras, no conocen los métodos de educación y de planificación familiar, y yo creo que ahí hay algo que ha venido fallando, pues todos los estamentos científicos, todos los estamentos gubernamentales que permiten, que podrían instruir un poco más a toda esta población. Además de la posibilidad de tener acceso a este tipo de servicios, de cuidados preventivos. Nosotros pues obviamente creemos, convencidos de que un programa intenso de salud materna que se lleve a todas las áreas rurales, donde haya unas políticas generalizadas por parte del gobierno departamental, podrían incidir, además de que obviamente estas pacientes puedan ir a estudiar, tengan oportunidades de desarrollarse en otros aspectos de su vida, no solamente en el aspecto, en el tema de la reproducción.
Pues básicamente estos son unos mensajes que quisiera hacerle énfasis para que ustedes se lleven a casa. Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Esta es la imagen de la tarde de hoy acá en Montería y muchísimas gracias por la atención. Cualquier opinión, estoy atento. Muchas gracias, doctor Camargo, por la presentación. Abrimos el micrófono para preguntas que tengan los asistentes en este momento con relación a la presentación, de manera que quien tenga alguna pregunta bien pueda seguir adelante, por favor. Yo quisiera preguntar algo. Adelante, Prisi. Hola, Francisco, ¿cómo estás? La verdad es que quisiera saber si en la actualidad hay algún programa pues, de la gobernación o la alcaldía, porque creo que los números que tú diste fueron de Córdoba en general, no específicamente de Montería. Aunque en uno de esos cuadros yo observé que decía, por ejemplo, Cartagena, Santa Marta. No sé si es que estaban disgregados por capital o por departamento. Pero en fin, quisiera saber si en la actualidad hay algún programa específico para prevención de este tipo de eventos que suceden con las mujeres en el embarazo, sobre todo en el tema de los pueblos, más que en la capital. No sé si, que me imagino que allí es donde hay una mayor mortalidad. Bueno, cuando le mostré la gráfica de Cartagena, acuérdense que los distritos Santa Marta, Cartagena, los analizan por separado, bien, aunque sean capital de departamento. Ah, Como, ok. bien, eso es Sí. lo que, es lo diferente. Bogotá se analiza por separado. Vale. Medellín se va con Antioquia, ¿cierto? Ok. Entonces, por eso están disgregados de esa forma. Ok. Yo mire, no tengo claridad para darle la segunda respuesta porque realmente las sociedades científicas, que es donde nosotros podemos, desde donde nosotros podemos trabajar, porque esto, pues, yo no soy ajeno al tema político, digámoslo así. No conozco como tal en la actualidad un programa establecido porque no penetra a las sociedades científicas, porque no penetra a los servicios de salud. Lo que sí quiero decirle es que cuando tenemos una muerte materna, se nos viene la Secretaría de Salud, se nos viene departamental y municipal, porque pues obviamente el impacto de esto es grandísimo, ¿cierto? Pero no como tal. Lo que quería yo de pronto mostrarle es la realidad para poder establecer políticas que permitan cambiar una cruel realidad que está viviendo el departamento ahorita, específicamente en las zonas más alejadas. Hay recursos para atender a esos pacientes, hay mejor conocimiento, mejor experticia de todo el personal de salud, pero siguen estando unas cifras un poco golpeadas con respecto al nivel país. Pero realmente este trabajo lo voy a presentar en la Sociedad de Ginecólogos de Córdoba la próxima semana. Se los voy a mostrar a ellos porque creo que a todos nos interesa poder cambiar los resultados y probablemente la manera de hacer presión sobre los instrumentos públicos es a través de las sociedades científicas que nos permitan, porque datos realmente globales de departamento, para mí hay un subregistro de lo que está pasando. De hecho, para hacer este trabajo me acerqué muchas veces a la Secretaría de Salud departamental y realmente la estadística que tienen ellos la data de ellos es muy pobre. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Francisco, muchas gracias por esta presentación tan interesante que da realmente mucha grima de lo que es la realidad de salud en Córdoba con las mujeres embarazadas. Digamos, si evidentemente hay un problema, entonces, serio, y no todo se va a poder resolver inmediatamente. Si uno tuviera
digamos, dos horizontes de tiempo, uno, digamos, a 5 años y otro a 15 años, ¿qué cosas te parece a ti que hay que enfatizar para que en 5 años la situación mejore? ¿Y qué cosas hay que enfatizar para luego que los 15 años siguientes la situación, digamos, de mortalidad materna mejore sustancialmente? Bueno, yo pienso que esto es un problema de todos y de todos. Esto es un problema de educación desde el colegio, desde la casa. Es un problema también muy arraigado en nuestra sociedad. Por eso les mencionaba que un hospital promedio en Bogotá de estrato alto, el promedio de edad del primer embarazo es 38 años. Y en el Reino Unido, el promedio es 42 años. Y aquí estamos hablando de mujeres menores de 18 años, el 14% de las pacientes menores de 18 años ya están embarazadas, cuando van a perder su capacidad productiva, intelectual, económica, por embarazarse en etapas tan tempranas. Y usted sabe que esas personas que se embarazan y que vienen de áreas rurales o incluso de la misma ciudad son personas que hay un abandono escolar. Entonces, si usted me pregunta qué debemos hacer, educar a nuestros niños, hacer una campaña muy fuerte de planificación familiar en las etapas tempranas, cuando tenemos personas a los 12, a los 14 años que realmente ya tienen vida de adultos y por tanto hay que tratarlos como adultos y hay que prevenir esos desenlaces que se pueden hacer en personas que todavía no son adultos y que hacen cosas de adultos. Y yo creo que todas las instituciones de salud han venido pellizcándose, tratando de tener los recursos porque el tema de la mortalidad materna es algo que impacta mucho en sus variables y en sus posibilidades de contractuales con las EPS. Es decir, una EPS que a usted se le mueran muchas mujeres embarazadas como institución, van abandonando los contratos en esas instituciones de salud porque dice usted no es eficiente como institución de salud. Por tanto, las instituciones de salud públicas y privadas tienen que esforzarse en tener unos adecuados protocolos de manejo de estas pacientes para tratar de que esto no les ocurra, porque si no van a perder los contratos para poder trabajar con pacientes con los diferentes grupos poblacionales. Por tanto, yo creo que esto es multidimensional, el ejercicio que hay que hacerlo. Hay que comenzar a penetrar en la población susceptible de esto. Bien, a través pues, no sé, para eso están todas las redes sociales y usted ve que no está ocurriendo eso, no ha pasado nada diferente en el departamento. Incluso yo le puedo decir a manera observacional que ahorita estamos en un ascenso de los embarazos, tanto en adolescentes como en personas jóvenes a lo largo de esta pandemia. Tengo una pregunta también, casi son dos preguntas más bien. Tú mostrabas en la estadística que una de las principales razones de la mortalidad es la parte de la presión alta o la eclampsia. Sí. Entonces, me pregunto yo si ¿qué se puede hacer? ¿Qué recursos se necesitan para evitar ese tipo de muertes, digamos, las relacionadas con la tensión alta? Eso es una pregunta muy interesante, porque nuevamente le digo, esto comprende unos hábitos de vida que hay que cambiar, que son mucho más difíciles de usted hacerle cambiar hábitos de vida a las personas, pero es simplemente que si usted accede a un servicio de salud durante su embarazo y le toman la presión arterial, ese mecanismo de tamizaje, ese mecanismo de revisión con una simple toma de presión arterial, pero eso sí, de hacerlo de una forma adecuada y de manera continua a lo largo del tiempo del embarazo. Con eso, simplemente usted puede modificar ese desenlace. Porque usted es la paciente que usted identifica que está hipertensa, es una paciente que usted la categoriza como tal y le hace un manejo de manera temprana.
¿Y cuál es el manejo? Bueno, tenemos acceso, comencemos por lo básico, la dieta, la actividad física, el control farmacológico. Esa paciente no puede llegar a un feliz término de un embarazo si no se controla de manera adecuada. Va a necesitar con mayor frecuencia que vaya a los servicios de salud. Entonces ya no será uno cada mes y medio o cada 2 meses, sino mensualmente habrá que valorarla y tomarle la presión. Es que son medidas que son muy costo efectivas, que ya están determinadas, que los países las tienen claras, que nosotros las tenemos claros, pero que la sociedad no les llega, no les penetra el mensaje a la sociedad. Y creo que eso es lo más sencillo, una toma de presión arterial. Sí, la otra parte de la pregunta era, ¿cómo comparamos con otras partes de Colombia en ese aspecto? Es decir, en tener el 80% más o menos de la mortalidad debido a esa causa específica. Somos similares, somos similares en eso es el departamento de Córdoba, pero en otros departamentos que le decía que tienen unos mejores resultados en este sentido, unas mejores cifras, por ejemplo, Eje Cafetero, Antioquia, Bogotá, la razón de mortalidad primordial de ellos es el choque hemorrágico, la pérdida sanguínea, no las enfermedades hipertensivas del embarazo. Bien, nosotros acá, y ahí sí, ya haciendo un análisis de las características específicas de estos pacientes, las condiciones dietarias, el sobrepeso materno y el mal control de patologías previas que tienen nuestras pacientes, son la razón por la que los trastornos hipertensivos son más frecuentes en nuestro medio que en el resto del país. Colombia, generalmente el choque hemorrágico, la pérdida sanguínea masiva, es la razón primordial de consulta y de uso de recursos en las pacientes obstétricas críticas. El departamento de Córdoba son pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo. Se modifican todos. Aquí comemos queso con sal, que toda la dieta es rico en muy condimentada y eso impacta. Cuando usted es una persona que tiene hipertensión, que quiere controlarla, le hace anulación de la sal en la alimentación, eso casi impacta mucho más que cualquier medicamento o cualquier fármaco que usted le administre a ese paciente. Es decir, sin lograr ese objetivo, no va a poder obtener una meta que se quiera para poder controlar el trastorno o la enfermedad. Gracias, muy interesante el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, adelante, por favor. Doctor Camargo, ¿hay alguna evidencia estadística que demuestre que con educación, digamos lo que comentaba en temas de prevención, de que con educación podía prevenirse todo el tema de embarazos? O sea, viéndolo un poco la realidad de la región, me parece complejo de que esa educación llegue a áreas tan apartadas como zonas rurales, hablando pues de todo lo que es la parte indígena. Digamos que hay gente que tampoco ni siquiera tiene acceso a educación muchas veces. Entonces, no sé si hay de pronto de otras ciudades que demuestre que con todo este tema de educación, simplemente con tema de educación, digamos, indicando, enseñando métodos anticonceptivos, prevención, se demuestra estadísticamente que baja considerablemente el tema de los embarazos. Yo creo, claro, que sin duda alguna ese es el camino. Sí, ya hay ejemplos de varios sitios en el país que lo han hecho, ¿cierto? Les pongo un ejemplo muy similar a nuestras condiciones de vida, que es Cartagena. El DADIS, y hay estudios publicados de ellos. Yo participo con un grupo de investigación de la Universidad de Cartagena en estos temas, donde hemos publicado varios documentos relacionados con esto, donde ellos a través de la universidad pudieron impactar en los servicios de salud públicos y cambiar un poco los desenlaces adversos que tenía Cartagena. Ustedes conocen las situaciones sociales que tiene Cartagena, que son iguales o más profundas que las nuestras. Bien, entonces yo creo que eso sí está claro. Yo creo que hay que lanzar una política de redes sociales que permita que yo veo que usted va al campo aquí, a una finca,
Y usted ve que la gente está en el Facebook, ¿cierto? Todo el mundo en Facebook y montan la foto y se toman la foto, ¿cierto? Y ven todas las noticias y etcétera. Entonces yo creo que ese es el camino. Pues eso es un convencimiento que creo que tenemos que hacer y es donde estamos aportándole de una manera, pues, todo lo que podamos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Doctor Camargo, Yo tengo- Adelante, Víctor, No, tranquilo. no, disculpa, Jairo. No, No. sí. Sigue tranquilo, por favor. Francisco, yo tengo una pregunta que es relacionada. Tú dijiste que habían hecho como el histórico clínico de las pacientes y edad, y me imagino que si la persona tenía una pareja estable o esos datos fueron analizados, bueno, van a ser analizados de pronto en una segunda etapa del estudio, porque me parece que es muy interesante. O sea, los datos que muestras son interesantes, pero pasé ese link fuerte con esa parte socioeconómica y teniendo el historial, sería interesante darle una mirada a eso también. A ver, Víctor, sí. Mira, esto es un pedacito de lo que nosotros alcanzamos a hacer. ¿Qué hicimos? Hicimos un estudio multicéntrico con el grupo Grisio de Cartagena, donde nosotros participamos y nosotros hicimos un aporte alrededor de 500 pacientes después de nuestro reclutamiento para otros desenlaces diferentes, ¿cierto? Nosotros nos quedamos con nuestra base de datos que construimos, ¿cierto? Alcanzamos a reunir 2.500 pacientes obstétricas entre 7 centros en Colombia. Uno de esos lo hicimos acá en Montería, a donde se les estoy mostrando. De esa base pude depurar 300 pacientes que tenían los datos completos para nosotros hacer nuestro análisis propio. Hay todas las variables que quieran. Lo que pasa es que el análisis primario y secundario tenía que hacerlo de unas variables específicas porque si no, primero el número de pacientes que iba a necesitar iba a ser demasiado grande, no los tengo. Y segundo, pues no tengo cómo cruzar tantas variables, pero ahí están los datos. O sea, los datos clínicos de esos pacientes, del historial clínico, edad, dónde viven, cuántos hijos, si fue primer embarazo, si fue cesárea, si fue parto vaginal, todos esos datos los tenemos disponibles. Obviamente no es el escenario para traerle todos esos datos porque generaría mucha confusión, pero ahí están los datos donde podríamos cruzar todas las condiciones sociales, las condiciones económicas, el ingreso de esas pacientes, etcétera. Sí lo hay. Claro, claro. No, yo lo digo como una persona viendo el estudio desde afuera, porque me parece muy interesante que si o sea, la forma como se está vendiendo el estudio, la problemática toda es desde la problemática social. Me parece que la caracterización de la población que fue incluida en el estudio, por lo menos de pronto ni siquiera un análisis estadística, pero de pronto una descripción Claro. de la población, eso te daría mucha fuerza tal vez para presentar. Víctor, mira, quiero comentarles algo. Este trabajo lo presentamos a una revista, se llama International Journal of Obstetric Anesthesia, y la revista ya me contestó y me rechazó el trabajo. Y la explicación de la revista, de uno de los revisores, fue que la mayor parte de sus lectores son de países de un nivel económico diferente al nuestro. Por lo tanto, el interés de estas políticas o de esta descripción no era para el grueso de sus lectores, que nosotros los que estamos en los países en vía de desarrollo, ¿cierto? No somos lo suficientemente lectores o no hacemos tantas búsquedas en su revista y por tal a ellos no les interesa la publicación de este documento. No, igual, no importa, lo vamos a ajustar y buscaremos la manera de hacerlo visible de alguna forma, ¿cierto? Pero esa es el primer sometimiento que le hice a ese journal, eso fue lo que me contestaron.
Doctor Camargo, una pregunta que quería hacer. A mí me impresionó mucho la cifra de la menor duración del embarazo en estas adolescentes que incluyeron en el estudio. Bajaba a 34 punto algo semanas. Y la preocupación va por los efectos que tiene esa menor duración en lo que es el proceso de crecimiento y educativo de la criatura más adelante. Y creo que ahí hay un daño grandísimo en términos de desarrollo de capital humano, porque esa gente seguramente va a necesitar mayor inversión y gasto en educación para subsanar esa deficiencia cognitiva, lo cual puede ser un factor que profundice la desigualdad y la pobreza en esas poblaciones. ¿Han ustedes elaborado algo sobre eso? No, doctor, yo no le he hecho seguimiento a los productos, te soy sincero, porque realmente, pues no es mi área, ¿cierto? Se me sale el resorte de nuestro espectro, digo yo, de todas las personas interesadas en esto, pero obviamente yo creo que usted ha tocado un punto supremamente importante y que sí es de mi preocupación. ¿Qué pasa con estos niños? Son niños que requieren unos servicios de salud de manera permanente desde que nacen. Son los niños que mueren, los niños que tienen un estado nutricional deteriorado. Son los niños que cognitivamente tienen un menor desarrollo del colegio. Incluso súmele a todo este tema de pandemia y de virtualidad, donde el acceso a internet pues está muy limitado y reducido en muchos niños. Entonces sí, realmente no era el espectro de este estudio, pero eso es una realidad que yo creería que habrá alguien que le interese hacerlo, o a todos nos interesa, pero no era el resorte nuestro para este momento. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo más de parte de alguno de ustedes? Tal vez, Víctor, ¿querías decir algo más? Sí, en relación a lo que Jairo acaba de decir, 34 semanas era el tiempo de ingresar a la clínica o era el tiempo del parto. Tiempo de parto. El Tiempo promedio. de parto. Sí, señor. Okay. Ah, Sí, de 40 semanas. Eran inmaduros, ¿cierto? Eran bebés inmaduros. Eran bebés que incluso no pasaban a su mamá, sino que se Sí, iban a una unidad de definitivamente. recién nacidos, ¿cierto? Bebés que iban a necesitar soporte ventilatorio. Y vean que yo les mostré en las últimas diapositivas la tasa de mortalidad de esos bebés. Creo que era el 4.7%, porque le hicimos seguimiento hasta cuando salían las mamás del hospital. No le hicimos seguimiento, perdón, no le hicimos seguimiento cuando estaba en el domicilio, sino hasta cuando estaba en el hospital. Y vea que es importante, la mortalidad es importante. ¿Ya? Sí, definitivamente. Francisco, lo otro y, que yo quería apuntar era lo de las educaciones, la educación en Facebook y en estas plataformas sociales que tenemos hoy en día, que puede estar relacionado a lo que Jorge decía, ese sería el plan a 10, 15 años, y de pronto lo que tú decías a 5 años puede ser quitar queso, el suero, esas cosas así, o hacerles el examen. Pero lo de Facebook, el comentario que yo te quería hacer es que hay que pensarlo un poco, porque me sucede aquí en Kansas, donde nosotros queremos montar unos programas para productores rurales, y es que Facebook selecciona el contenido que estamos consumiendo. Entonces, sí, ellos están 24 horas en Facebook, pero no están consumiendo ese contenido educativo que queremos hacerles llegar. No sé cómo vamos a lidiar con eso, pero está ahí. Pero la razón por la cual los partos son prematuros es porque las mujeres son jóvenes, están mal alimentadas. ¿Es porque por la están mala enfermas. alimentación? Claro, claro. Son toda la combinación de los factores. Mujeres en extremos de edad, primero. Segundo, falta de controles prenatales. Tercero, enfermedades asociadas. Cuarto, tienen una infección urinaria que sería muy sencillo de manejar y no tienen el acceso a ese servicio médico
o no consultan por diversas razones que hemos mencionado, y la infección urinaria les precipita a que el parto sea más temprano. ¿Sí? Son múltiples razones, razones sociales, razones, en fin. Yo creería que eso es, pero de todas formas, 34 semanas es muy temprano para tener un bebé. Va a tener muchas deficiencias un bebé a las 34 semanas. Bueno, Jairo, ahí tienes otra cosa para... Aquí tenemos, Jorge, aquí tenemos. Sí. Muy bien. Esa es la idea, precisamente, es decir, no que estemos contentos con los resultados, Claro. sino que esos resultados nos dan temas para analizar y plantear, Claro. digamos, posibles soluciones. Y las autoridades, digamos, departamentales y municipales, ¿tienen idea de esas cosas o no tienen idea de todo lo que se pasa allí? Pues yo pienso que lo saben, claro que sí lo saben. Pero Yo- pues yo creería que prioridad o la prioridad que esto merece, yo no la veo. Sus prioridades son Y otras. bueno, con mucha discreción, con mucho respeto, Ser yo no quiero... elegidos. ¿Ah? Yo le Ser contaba, elegidos. Es decir, le contaba al doctor Camargo al empezar que aquí hay que pensar en soluciones también un poco creativas, y personalmente le tengo mucha fe a los escenarios de cooperación. Y aquí en un tema como esto, buscar, por ejemplo, alianzas con entidades como Profamilia, que hace una labor supremamente eficaz en el país en estos asuntos, sería muy útil, porque ellos tienen la experiencia, la metodología y el conocimiento para llegar a poblaciones rurales. Y creo que si se promovieran programas de cooperación con empresas de la región, con gente, inclusive personas naturales, para hacer campañas en ese sentido. Por ejemplo, en el sector rural, llamar a gremios como Ganacor, como las cooperativas de lecheros, y desarrollar programas liderados por Profamilia podría ser una muy buena idea para desarrollar. Y ahí yo creo que complementamos capacidades entre lo regional y lo nacional. Sin duda. Sí, Ese es realmente un camino. Profamilia conozco bastante el tema porque les he ayudado a realizar convenios y temas en ese sentido con algunas entidades, y realmente realizan una excelente labor. Lo que pasa es que se dificulta mucho porque cuando tú vas a una entidad pública a decir que vas a hacer un convenio con Profamilia, por decir algo, pues obviamente cada entidad debe poner unos recursos. Entonces ahí es donde viene la dificultad, porque pues obviamente, ¿cuál es el interés de una gobernación en que Profamilia maneje unos recursos con ellos? Políticamente tú sabes que eso no funciona. Pero bueno, hay que hacer el intento. Sí. Y buscar, si no a través del sector público, con esas cooperaciones entre privados y entidades como Profamilia, Con los quizás. gremios, me parece Exacto. interesante explorar el tema de los gremios. Sí, con bueno, los gremios. la misma gente que sufre esos problemas puede ser una fuente de solución, porque esa gente seguro que tiene iniciativa, quiere salir del hueco donde están, Así es. y estoy seguro que ellos cooperarían para que ellos y sus hijos tengan mejores condiciones de vida. Yo creo que hay que pensar es decir, en cómo usarlos a ellos, es decir, cómo usar a las víctimas, digamos, entre comillas, de esa situación tan terrible. Hay una fundación en Cartagena que se llama la Juanfe, no sé si la conoces, Francisco. La Juanfe es una fundación que creó una Catalina niña a quien Escobar. Catalina, a quien se le mató su hijo, y entonces ella quiso como proteger a los hijos de las menos favorecidas, pero tiene otro tinte porque ella coge esa, la que ya está embarazada, y la cuida y le consigue trabajo a esa mamá para que el día de mañana pueda darle una mejor vida a su hijo.
Pero aquí yo creo que hay que ir un poco más allá, es tratar de que no se embaracen. Sí, ciertamente. Pero es un complemento, yo creo. Mm. Y entre otras, a Catalina creo que se le armó un poco, se le agrandó un poco el tema, porque claro, la niña ya se embarazaba y decía, y después me voy para la fundación, que allá me ayudan, ¿sí? Aquí es que hay que atacar desde la raíz el tema, que es prevenir el embarazo. Claro. Y para eso sí, Profamilia tiene una gran campaña y un gran trabajo. Y algo, Brisi, que decía el doctor Camargo, que es una barrera supremamente grande y fuerte, es la barrera cultural. Cuando a esas poblaciones se les habla, por ejemplo, de vasectomía o cosas parecidas, eso casi que es una ofensa. Entonces hay que trabajar muchísimo en esas concepciones y eso es un trabajo permanente y de largo plazo, de largo aliento. Pero hay que Yo hacerlo. le quiero contar una anécdota que nos ocurre en el día a día. Cuando usted le llega a una paciente que tiene 10 hijos, y usted simplemente viendo el fenotipo y la forma como su capacidad de expresión y cómo viene su esposo vestido, etcétera, o a veces vienen solamente con la madre. Usted les dice, ¿por qué no piensa en hacer un método de planificación inmediato? Y abro comillas, y la respuesta, no doctor, me enfrío. Cierro comillas. ¿Y eso ¿Ah? qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa? Me enfrío. ¿Sí? Bueno, en una época me tocó ir una vez al profesor Hugo Honisberg en los Andes diciendo que las mujeres, digamos, de cierto nivel de ingresos, vamos, medio bajo, se mantenían embarazadas porque ellas no querían estar sucias, es decir, no querían que les viniera la regla. Ajá, ok. Y una forma de evitarlo era embarazarse. Increíble. Francisco, Pero eso lo vi hace 50 años. Espero que eso no, que eso ya no sea válido o esté mucho menos generalizado, pues. Francisco, y en relación a métodos anticonceptivos para esos programas, ¿ustedes han discutido algo? Porque una de las cosas que se ve aquí primero es que quien tiene un seguro de salud probablemente consigue estos métodos anticonceptivos a través del seguro gratis. Y lo otro es que hay unos métodos anticonceptivos, sí, de muy fácil manejo, que no depende del día al día de la persona tomarse una pastilla o algo así. Pues, Víctor, no, pues yo soy, digamos, yo trabajo en mi tiempo en una unidad de cuidados intensivos, ¿cierto? Realmente no me voy a ese terreno, pero lo que yo percibo es un desconocimiento de que existen esos métodos anticonceptivos, ¿cierto? Son personas con un muy bajo nivel cultural o algunas, sobre todo personas embarazadas que usan unos métodos de planificación como el ritmo, como otras cosas que usted sabe que tienen una alta tasa de falla. Entonces, pues no le podría decir con certeza porque pues no, pero sí creo que hay un desconocimiento del método anticonceptivo. Y cuando queremos hacer, que eso sí se lo ofrecemos nosotros a las mujeres embarazadas, muchas veces ni siquiera porque tengan 8 ni 10 hijos, sino porque sus condiciones de morbilidad, el volverse a embarazar, es volverla a atender en la unidad de cuidados intensivos y probablemente que la haga susceptible de morirse esa paciente. Y me llevo esas respuestas con mucha frecuencia. No quiero decir que esto es una anécdota, pero con mucha frecuencia me llevo, no, porque por diversas razones, pero a esta razón pesa mucho. Yo creo que hay un desconocimiento de cuáles son los métodos. Creo que las poblaciones son diferentes. La rural a la urbana es muy diferente. La población que de los diferentes grupos etarios se comporta de manera diferente. Hay un tema también ahí como confuso
con el tema de subsidio por el número de hijos que reciben las personas, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, eso es un tema también, como le digo, de pronto yo no me quiero meter en campos que no me he profundizado, pero sí en el día a día usted va aprendiendo mucho de lo que le dicen las personas que están alrededor. Y ese tema de subsidios pesa mucho también en el número de hijos. Sin duda. Sí. Adelante, Diana. Bueno, no, muy interesante la presentación del doctor Camargo y yo quisiera como aportar 2 o 3 cositas que se relacionan mucho con lo que nosotros hacemos en el tema de infraestructura y el tema de educación me parece de verdad que es una falencia muy grande. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las consultas previas que le hacemos a las comunidades afros e indígenas, especialmente en la zona de la región nuestra, para estas concesiones nosotros hemos hecho más de 15 consultas previas y cuando uno empieza a negociar o a proponer a ellos cuáles son sus falencias y sus debilidades, jamás hablan de este tema, ¿cierto? Y sí, tú sí ves muchísimas familias indígenas y niñas muy jóvenes, embarazadas, pero para ellos esto no es un problema. Entonces yo creo que el tema de educación es muy importante porque ¿qué piden ellos en ese tipo de contraprestaciones o cuando se va a cerrar la negociación de una consulta previa? ¿Qué piden? Lo que no tienen, un centro de salud o una cancha de fútbol o una capacitación. Entonces son una cantidad de cosas que realmente son muy superficiales para realmente lo profundo que es un tema como este. Fíjate que nunca ellos, el tema de una cantidad de niños o la falta de planificación, ellos no lo ven problemático. Y otro tema que quería conversar y comentar, por ejemplo, que lo dijo ahora el doctor Camargo, por ejemplo, en URRA, cuando se negoció y cuando se dio URRA, la Corte Constitucional sacó una sentencia y obligaba a URRA, miren esto, a que durante los próximos 30 años, después de haber iniciado el llenado del embalse y la operación, URRA tenía que dar por cada niño de los menores de 18 años, pagar un salario mínimo legal vigente mensual. Para URRA eso fue un costo grandísimo, la sentencia es supremamente importante y ha servido para muchas evitar ese error, pero lo que trajo eso fue que los indígenas jóvenes llenaran de hijos a las indígenas y los mismos indígenas ancianos decían, mire, qué error esta sentencia, porque lo que hizo fue acabar con el etnodesarrollo de nuestra comunidad y ya los indígenas no se dedicaron sino a tener hijos, a recibir el salario y a comprar motocicletas y hacer. Entonces fue una solución completamente equivocada y que pareciera que la Corte Constitucional era la panacea y en su momento para URRA eso fue un costo muy grande y fíjate el error a lo que llegamos. Yo creo que eso es parte de la educación, incluso no solo a este nivel, sino a nivel de los magistrados, de que una decisión de esta qué tan negativa puede ser y que puede impactar negativamente a una región. Hay que educar a la Corte, hay que comenzar educando a la Corte Constitucional. Sí. En serio, no, yo no lo digo. Es verdad. No sarcástico. No, es que es así, es los así. tipos toman unas decisiones que tienen unas implicaciones económicas brutales y no se imaginan el daño que pueden hacer con eso. Así y la es. otra cosa son Sobre todo a las personas que quieren beneficiar, como a la gente esa. los incentivos perversos de ciertas políticas públicas que se conciben con la mejor intención, pero que desconocen la realidad social y cultural de ciertas regiones del país. Yo creo que ahí también hay un trabajo importante. Pero bueno, yo decía al inicio que una de las reglas de oro en Atarraya es empezar y terminar a tiempo. Nos quedan 3 minutos y quiero pues aprovechar los 3 minutos en primer lugar para reiterarle los agradecimientos al doctor Camargo. Ha sido una conversación muy interesante. El propósito de estas tertulias es en primer lugar pues juntar gente valiosa como ustedes del departamento para conversar sobre temas de interés común, crear conciencia sobre problemas públicos en el departamento y de esa forma empezar como a pensar en acciones para resolverlos.
En el caso de la fundación nuestra, nosotros vamos a empezar próximamente un estudio comprensivo y general de la situación de la economía cordobesa en este momento, y seguramente este será uno de los temas que se tocarán en el estudio, y ese estudio pues será seguramente base y fuente para profundizaciones posteriores, de manera que les comentamos esa noticia como próximo paso, como complemento a esta actividad de las tertulias. Y de verdad que les agradecemos a todos la asistencia en la tarde de hoy, particularmente a quienes están por fuera. Nos da mucho gusto tenerlos por acá. Los seguiremos invitando a estos espacios que son con frecuencia mensual, como ya algunos de ustedes saben, y no nos resta nada distinto que desearles una feliz noche a todos, los mejores éxitos en el resto de semana, y seguiremos en contacto con todos ustedes. De manera que mil gracias, feliz noche y un abrazo para todos. Gracias, igual. Jairo. Muchas gracias, doctor Camargo. Bueno, chao. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Camargo. Gracias a todos. Doctor, felicitaciones por el trabajo. Gracias, muy amable. Feliz noche. Feliz Igual. noche. Feliz noche, hasta luego. a todos.